noches, iglesia. Gracias por estar con nosotros esta noche para otra vez continuar con los life groups del verano. Vamos a cantar una canción, adorar a nuestro Dios y prepararnos para lo que Dios tiene preparado por nosotros hoy. Canten con nosotros. Historias de un Salvador, Él vino y se hizo hombre, en santidad se entregó por mis transgresiones. El mundo nunca conoció la imagen del Padre, hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Él no habló ni se quejó, murió por pecadores, y mi futuro Él cambió al derramar su sangre. El enemigo se escondió el día que venciste, pues el Rey de Reyes reclamó su trono para siempre. Eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Eres tú mi esperanza, mi gloria, mi ancla, mi fuerza está en ti, Señor. Tú moriste por mí y conmigo tú estás, Cristo, no hay nombre igual, solo Cristo, no hay nombre igual. Eres digno, sí, Señor, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Amén. Si Él es digno de toda adoración, de toda nuestra vida, de todo lo que somos, honoremos a Él, a nuestro Dios, el nombre que es sobre todo nombre. Padre eterno, Jesús Santo, estamos bien agradecidos de estar aquí esta noche
y otra vez poder recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra ancla, nuestro refugio en tiempos difíciles. Señor, pedimos, Señor, que tú toques nuestro corazón con tu palabra y tu verdad, y tu Espíritu Santo, hoy en esta noche y para siempre. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Bueno, iglesia, tomen los próximos momentos para prepararse para la palabra de Dios. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están todos en el día de hoy? Bienvenidos a la tercera semana de este verano, donde estamos estudiando la palabra de Dios, donde estamos estudiando esta hermosa carta de Judas, la cual fue escrita a la iglesia en su tiempo, y es una de esas cartas, como toda la Biblia, por supuesto, que trasciende el tiempo y aún es vital y es importante para nuestros días. Gracias por tomar o separar una hora de su tiempo ahora en esta tarde. Yo sé que este es un horario donde a lo mejor estamos ya preparándonos, algunos para comer, otros ya han comido, estamos a lo mejor algunos con los niños, pero gracias por separar este tiempo y venir en familia y unirse a otras familias más. De esta forma, a través de esta tecnología, a través de YouTube y de Facebook, y de esta forma poder adorar a Dios después de este tiempo de alabanza y ahora entrar en este estudio de la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida y quiero exhortarles a que en las próximas 3 semanas usted pueda ser fiel y que pueda también estar con nosotros y mantenernos alerta, como es el nombre de esta serie. Les saludamos una vez más donde quiera que nos estén viendo. Si nos están viendo aquí en los Estados Unidos, en algún otro lugar de Centroamérica, Suramérica, donde quiera que nos están viendo, les mandamos un saludo muy cordial y esperamos que la paz y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar y así entrar en la semana número 3 de Estén Alertas. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial que vamos y estamos disfrutando, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza. Gracias, Señor, por poder adorarte como tú te lo mereces, Señor, en espíritu y en verdad. Te pedimos que en esta hora, Señor, humildemente puedas hablar a través de tu siervo, Señor, y que podamos estar preparados de mente y de corazón para escuchar este estudio, Señor. Y te pedimos que tú, Señor, puedas hablar a cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Espero que esté preparado usted con su Biblia, con sus libretas. Recuerda también, antes de empezar, quiero decirte que en la aplicación de la Biblia YouVersion, cada domingo y cada miércoles usted va a tener todos los puntos, los versículos de los estudios que vamos a estar teniendo y las predicaciones de los domingos también. Así que cualquier pregunta que usted quiera o alguna referencia puede dirigirse para allí poder ver toda esta información también. Continuamos esta tercera semana, estén alerta, basado en la epístola de Judas. Y antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tienen en común las siguientes personas? Benedict Arnold, Andrei Blatcov, Efialtes de Tesalia, Mir Jafar. ¿Qué en común tienen estas personas? Lo más probable que usted me preguntará, ¿quiénes son primeramente, pastor, esas personas? Por supuesto, son nombres que para muchas personas son desconocidos, a no ser que usted sea un historiador, a no ser que usted sea un aficionado de la historia. Pero los nombres que yo les acabo de dar son los nombres de los desertores o los traidores más notorios en la historia militar del mundo entero, de la historia de la humanidad. Estas son personas que en algún momento pertenecieron a alguna nación, en algún momento pertenecieron a algún ejército y ellos en algún momento traicionaron. Eran parte de este ejército, sin embargo traicionaron al ejército que ellos estaban. Uno de los grandes nombres, por lo que dije aquí, por ejemplo, Benedict Arnold, fue uno de los grandes, o el traidor más grande que el ejército americano ha vivido en su historia. Fue un traidor de la guerra revolucionaria en los años 1700 y es un hombre que es sinónimo en la actualidad de traición. ¿Por qué digo eso? No se preocupen, en unos instantes van a ver por qué he hecho esta referencia.
La semana pasada vimos en los estudios que el verso número 3 de Judas es el verso principal, el por qué. Judas nos dice el por qué él escribió esta carta. Quiero referirme una vez más rapidito a ese verso. Dice, me ha sido necesario escribir. Recuerden que tenía una intención original, sin embargo les hizo necesario para él escribir esta carta o cambiar el tema, cambiar el motivo de la carta para exhortarnos a que contendamos ardientemente por la fe. Dije la semana pasada que la palabra exhortar viene del griego parakaleo y es una palabra utilizada para describir una orden dada por un general del ejército. Dijimos que el tono de esta carta es un tono militar. Dijimos que Judas prácticamente se estaba levantando y estaba sonando la alarma y le estaba diciendo a la iglesia de su tiempo que tenían que prepararse porque la guerra en contra de la apostasía ya había llegado, estaba ya cerca. El enemigo estaba entre la iglesia. Él decía, el enemigo está entre nosotros. El enemigo ha infiltrado a la iglesia. De nosotros vamos a ver que en nosotros van a haber desertores, no del ejército de una nación, pero del ejército del Señor ya existían desertores, ya habían personas que iban a traicionar a la iglesia de Cristo. Todos hemos conocido personas que en algún momento han profesado ser cristianos. Hay personas que han profesado creer en Jesús. Ellos parecían amar al Señor y a la iglesia, han servido o sirvieron en la iglesia y ahora están viviendo como si las Sagradas Escrituras no fueran ciertas. Como si el Evangelio fuera una mentira, como si Cristo no fuera el Salvador, como si el infierno es una fabricación del ser humano o es un lugar más deseable que el cielo. Es decir, son personas, como decimos en esta serie, apóstatas, son desertores de la fe. Sin embargo, mis hermanos, como vimos la semana pasada, no todos los apóstatas abandonan la fe. Es decir, no todas las personas que dicen, mira, ya yo no quiero creer en esto, me voy y ya hago mi propia vida, hago mi propia creencia. No, muchas de estas personas aún se mantienen o se mantuvieron y se mantienen dentro de las iglesias. Dijimos la semana pasada y quiero recordarle que los apóstatas no se alejan de la verdad, pero no necesariamente se alejan de las iglesias. Algunos permanecen en la iglesia por un tiempo y después se va. Sin embargo, un gran número de estos desertores de la fe permanecen en la iglesia con un propósito, para propagar sus herejías corruptas, para destruir la iglesia, para destruir el impacto de la iglesia en la comunidad. Como instrumentos de Satanás, estas personas enseñan doctrinas demoníacas y su teología es corrupta. Es precisamente lo que Satanás quiere como sus instrumentos. Recuerden que la semana pasada también advertimos y leímos que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus seguidores, sus apóstoles, sus maestros, los maestros de Satanás también se disfrazan como ángel de luz. De nuevo es el tono militar de esta carta, porque Judas está diciendo el ejército del Señor está bajo ataque. Hay infiltración, hay espías dentro del ejército y es hora de pararse, es hora de contender, es hora de pelear, es hora de defender nuestra fe, como dijimos la semana pasada. Cuando las enseñanzas de Jesús estén bajo ataque, nosotros como parte del ejército del Señor tenemos que levantarnos y contender, defender la fe. Ustedes se preguntarán, y esto es algo que vamos a hacer cada semana, vamos a responder ciertas preguntas. ¿Por qué las personas desertan de la fe? ¿Por qué las personas, después de conocer las buenas nuevas del Evangelio, después de conocer las mejores noticias del mundo, por qué algunas personas desertan de la fe? No quiero entrar en detalle porque si no el estudio se nos iría de ese lado, pero en los evangelios y las epístolas vemos muchas razones. Por ejemplo, bien rapidito y no voy a abundar mucho, en la parábola del sembrador, vamos a ver, es un claro ejemplo de cuando muchas personas escuchan el evangelio y poco a poco algunos se van por diferentes motivos.
Basado en la parábola del sembrador, podemos decir que las personas desertan de la fe, o sea, se alejan de la fe por ignorancia, por persecución. Mis hermanos, la Biblia habla en algún momento de que muchas personas que seguían a Jesús dejaron de seguirle, es decir, abandonaron la fe, el camino correcto, porque las enseñanzas de Jesús era dura. Sí, muchas veces la enseñanza de Jesús muchas veces nos manda, nos pide que vivamos una vida santa que muchas personas piensan que es imposible. Jesús nos ha pedido hacer cosas que a lo mejor culturalmente no es apropiado, a lo mejor culturalmente no está bien. Sin embargo, Jesús, sobre todo en aquel tiempo y en nuestros tiempos, nos pide que vivamos como hijos de Dios. Para muchas personas vivir ese tipo de vida es muy duro. Es por eso que después que escuchan la palabra de Dios, la asimilan por un tiempo y cuando ven lo que Dios espera de nosotros, que quiere darnos una vida de santidad, espera que Dios darnos o que vivamos una vida santa, muchas personas desertan la fe. También vemos en el Evangelio, en las epístolas, cómo Satanás confunde a las personas. Hay personas también que aman mucho más al mundo que las cosas de Dios. Un ejemplo claro es un colaborador fiel que tuvo Pablo, Demas. Y Pablo dice en una de sus cartas a Timoteo que Demas desertó porque amó más las cosas de este mundo. Muchas personas hacen eso. Hay otras personas que aman a la riqueza. No es malo tener un negocio, no es malo emprenderse en la vida. Pero muchas personas ponen todo su énfasis, todo su amor en eso antes que a Dios. Vemos en la historia bíblica cómo un rico quería seguir a Jesús. Sin embargo, cuando Jesús le pidió que diera sus bienes y sus propiedades, dice que esta persona se fue porque amaba más a las riquezas. Hay muchas personas que están dispuestos a seguir a Jesús o a creer en Jesús mientras, como dije anteriormente, mientras no sean perseguidos, mientras no les afecte sus bolsillos. Y mis hermanos, llega el momento en nuestras vidas donde cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. O sigo a Jesús y dejo todo lo demás atrás, o dejo a Jesús y sigo a través de otras cosas. Por esas razones, muchas personas desertan de la fe. Ahora bien, como dije anteriormente, muchos se van completamente de las iglesias, de la membresía de la iglesia, de la coinonía, de la comunidad de la iglesia, pero muchos permanecen. Y aquí es donde vemos a los apóstatas. Hoy en nuestros días tenemos personas en las iglesias que niegan al Dios verdadero y han creado un Dios propio a quien ellos llaman que es el Dios verdadero. Ahora, ¿por qué estoy dando esta gran introducción? Porque ahora quiero que todo esto nos lleve a Judas. Judas, como dijo la semana pasada, sonó la alarma y dijo que estemos alerta de estos individuos que sutilmente entran en la iglesia o ya estaban en la iglesia y empiezan a cambiar, empiezan a desertar de la fe. Judas lo identifica en el versículo 4 diciendo que son impíos, como vimos la semana pasada, que son enemigos de la gracia de Dios, que niegan la verdad de Dios y al final estos están diseñados para condenación. Más adelante, que es lo que vamos a ver hoy en los versículos del 5 al 7 de la carta de Judas, nos dice cómo Dios trató con desertores en el pasado, con apóstatas en el pasado y ¿sabes qué? Lo va a hacer aún con esas personas. Ya lo hizo desde el contexto de nosotros histórico y ahora en nuestros días, en el siglo XXI, Dios va a lidiar, Dios un día va a juzgar a esos enemigos de la fe. En los versículos 5 al 7, Judas nos da 3 ejemplos que ilustran que el apóstata será juzgado. Dios va a darle cuentas, va a rendir cuentas a esas personas. Esas personas van a tener, que rendir cuenta a Dios por haber enseñado falsas enseñanzas. Él usa 3 juicios pasados en estos versículos como advertencias severas para cualquiera que piense por un momento desertar de la fe. Aquellos que desertan de la fe, incluso Jesús lo dice en los evangelios, aquellos que conocieron la palabra y se la alejaron, hubiera sido mejor para ellos que nunca la hubieran conocido.
Como dijimos la primera semana, leer el libro, la carta de Judas, es necesario leerla junto con la segunda carta de Pedro. Son contemporáneas, hablan de muchos detalles. En segunda de Pedro vemos cómo Pedro habla de estos asuntos y él también cita 3 ejemplos. Aquí Judas cita 3 ejemplos bastante similares, casi idénticos. Y el punto que Judas está haciendo, y este es el tema principal de esta noche, es que Dios juzga a los apóstatas. Dios los juzgó y los va a juzgar. Dios va a juzgar las falsas enseñanzas. Dios va a juzgar las herejías. Dios va a juzgar las enseñanzas corruptas. Y aquellos, no solamente esas enseñanzas, sino aquellos que la promocionan, aquellos que las enseñan, mis hermanos, déjame decirte, van a ser juzgados, no importa quienes sean. Y vamos a ver en los versículos de hoy que eso es lo que hace Dios. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, pero Dios no va a dar por inocente al culpable. Dios no puede dar por inocente a aquel que sea un transgresor de la palabra de Dios. Aquellos que conscientemente están sembrando malas cizañas, que están enseñando malas doctrinas en la iglesia del Señor con el propósito de destruir a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que Cristo compró con su sangre. Cristo murió por ella. Podemos decir que es el bebé de Jesús. Un padre cuida a su bebé a toda costa. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. El Señor quiere cuidar su iglesia. Y es por eso que Dios nos ha puesto también a nosotros para que seamos, como dije la semana pasada, los centinelas, los atalayas para cuidar la iglesia del Señor. Uno de mis versículos favoritos, sobre todo en el contexto mío, ¿por qué? Porque yo, aparte de ser el pastor del ministerio en español, también una de mis funciones aquí en la iglesia es que estoy a cargo de los grupos de vida, como todos a lo mejor ya saben. Y algo que yo siempre hablo con los líderes y les recuerdo es lo que dice Santiago 3.1. Santiago 3.1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otras versiones dice, no, es bueno enseñar, pero quiero que sepan que el que enseña va a ser juzgado va a ser juzgado estrictamente y va a ser juzgado. Dios va a tener que pedirle cuentas a ellos estrictamente. Va a ser mucho más. Si los maestros de la iglesia van a ser tomados responsables por sus enseñanzas, si Dios va a pedir cuenta a estos maestros de la iglesia, que son parte de los líderes, los pastores de la iglesia, imagínense los que enseñen falsas doctrinas. Es por eso que Judas nos da 3 ejemplos y le está diciendo a la iglesia de aquellos tiempos y nos está diciendo a nosotros: Dios va a juzgar a estos apóstatas. Judas nos da 3 ejemplos y en el día de hoy vamos a ver estos 3 ejemplos. Primeramente, Judas comienza dándole el ejemplo de Israel. Dice el versículo 5: quiero recordaros que ya que una vez los habéis sabido, es decir, que ya ustedes saben esto, les quiero recordar que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel, cómo después de 400 años en esclavitud, después de 400 años de opresión, después de 400 años en servidumbre ahí en Egipto, bajo el yugo, la opresión de un faraón, de varios faraones bien malos, vemos en los capítulos del 6 al 14 de Éxodo, cómo Dios levanta un líder. Levanta a Moisés, cómo Dios lo cuida, cómo Dios lo prepara por muchos años. Y después de 400 años de esclavitud, Dios le da la libertad al pueblo de Israel, usando a este gran líder Moisés. Los que conocen la historia y los que no, les pido que la lean en Éxodo del 6 al 14. Todos conocemos que Moisés va, se enfrenta al faraón, les pide por las buenas: faraón, deja que mi pueblo salga, basta ya de esta opresión. Faraón se niega. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios le dice: voy a usar plagas
para doblegar el imperio egipcio. Voy a usar 10 plagas para que el faraón vea cuán grande soy yo. Y a través de 10 plagas vemos cómo Dios usa estas manifestaciones grandes para demostrar su poder. El pueblo ve eso. Al final salen. Están caminando por el desierto. Dios envía una nube para que los cubra del sol. De noche hay una columna de fuego para guiarlos. Grandes cosas Dios estaba haciendo por su pueblo. Llegan frente al Mar Rojo. El enemigo, el pueblo, el faraón se arrepiente de haber dejado en libertad a este pueblo de Israel. Y lo que hace es que va detrás de ellos para aniquilarlos. En un momento determinado está el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Está a sus espaldas el ejército egipcio. Moisés ora a Dios. Dios le dice, levanta tus manos. Es la historia famosa de que el Mar Rojo se parte en dos. Mis hermanos, alrededor de 2 millones de personas caminaron por dentro del mar. Usted se imagina eso, caminar, ver el mar separarse, ver todos esos milagros. Al final, cuando cruzan, entran en un desierto, tienen sed. Dios le da agua que fluye de una roca. Suficiente agua para 2 millones de personas. Imagínense cuántos galones de agua. Tienen hambre, Dios manda maná del cielo, les manda codornices. Es decir, que prácticamente Dios le estaba dando Chick-fil-A a todas estas personas. Para mí eso es, de verdad es maná del cielo, ¿verdad? Dios estaba cuidando de ellos. Llegaban guerras, personas venían a atacarlo y Dios cuidaba de este pueblo. Sin embargo, después de haber visto todos estos prodigios, todos estos milagros, leemos la Biblia, leemos que en Números 13 y 14, versículos 13 y 14, leemos que estaban llegando ya a la frontera de la tierra prometida. Por 400 años pidiéndole a Dios que los liberara. Dios los libera, les muestra todos esos milagros. Están a punto de entrar en la tierra prometida. Y Moisés manda espías para ver la tierra, a ver cómo atacar la tierra. Y de los 12 espías, todos regresaron con un reporte negativo. Regresaron con miedo, excepto 2 espías, excepto Josué y Caleb. Estas personas tenían miedo y no tenían la fe suficiente para entrar y poseer la tierra. No solamente ellos tuvieron el miedo, la falta de fe, la duda, sino que promulgaron ese miedo, duplicaron el miedo, empezaron a enseñar y a decir y a hablar en contra de Moisés, en contra de Dios. Es decir, estas personas que eran espías, parte del ejército, empezaron a desertar, empezaron a predicar, se alejaron de la verdad. Dios le había dicho, yo te voy a dar esta tierra, yo te prometo que vas a poseer esta tierra. Estas personas enseñaron un mensaje diferente. Este mensaje diferente hizo que el miedo se apoderara de aquellas personas. El miedo los cegó. Empezaron a cuestionarse, ¿qué pasa si morimos? ¿Qué pasa si nos pasa esto, si nos pasa aquello? Y comenzaron a promulgar y empezaron a decir un mensaje falso. Moisés, Josué y Caleb intentaron animar al pueblo para obedecer a Dios por la fe. Les estaba recordando, Dios, pueblo, Dios te sacó de Egipto. Miren los milagros, pero no, eso no sirvió para nada. El mensaje de aquellos desertores de la fe, de aquellos apóstatas, de aquellos espías perversos, fue más fuerte para aquellas personas que el mensaje que Dios le había dado a través del profeta, a través del líder Moisés. Mis hermanos, estas personas decidieron seguir. El pueblo decidió seguir a estas personas, a estos mentirosos, a estos falsos líderes, pudiéramos decir, en vez de a Dios. Y todo esto terminó en una rebelión contra la voluntad y la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, Dios no tolera la rebelión de ningún tipo y vamos a seguir viendo en el estudio de hoy. El resultado de esta rebelión, que todas las personas del campamento, aquellos de 2 millones de personas, todas las personas de 20 años en adelante,
fueron destinados a morir en algún momento dentro de los próximos 40 años. Dios les dijo, por 40 años van a estar errando por todo el desierto y todos aquellos de 20 años en adelante, todos los adultos, ninguno verán la tierra prometida. Y mis hermanos, así fue, porque su incredulidad los llevó a su exterminación. Y eso pasa en el ambiente espiritual también. Nuestra incredulidad nos puede llevar a nuestra exterminación. Nosotros estamos llamados a vivir por fe, por fe. Por nuestra fe es que somos salvos, por nuestra fe es que podemos vivir la vida cristiana. Ahora la pregunta que muchas personas se hacen, ¿era Israel el pueblo escogido por Dios? Por supuesto que era el pueblo escogido por Dios. ¿Significa esto que Dios no iba a mirar su rebelión? Claro que no. Mis hermanos, sí, Dios los liberó, salieron de Egipto como nación. Dios tenía un plan para ellos, pero por su pecado individual, muchos de ellos fueron salvos. No fueron salvos, perdón, repito, no fueron salvos. Iglesia, algo que nosotros tenemos que entender es que Dios no puede pasar por alto el pecado ni la rebelión de su pueblo. Dios es amor, sí. Dios es compasivo, sí. Dios es misericordioso, sí. Pero nunca olvidemos que Dios es justo, Dios es santo y como dice su palabra, Dios es fuego consumidor. No es que Dios esté en el cielo esperando a que uno haga algo malo para castigarnos. No se trata de eso. Dios es amor y misericordioso. Pero como dice ahí en Números, en el capítulo 14, en esta historia, dice, Jehová es tardo para la ira. Jehová no se vuelve airado al momento. Él es grande en misericordia. Él perdona la maldad. Él perdona hasta cierto punto si se arrepiente en la rebelión. Aunque, miren esto, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios nunca dará por inocente al culpable. Dios es amor misericordioso, tardo para la ira, perdona nuestros pecados, pero nunca dará por inocente al culpable, pues Él castiga el pecado. Mis hermanos, Judas le está advirtiendo a sus lectores, a los que querían seguir a estos falsos maestros, a los que querían seguir a estas personas que están enseñando falsas doctrinas, que un día, si ellos continuaban ese camino, si no se arrepentían, un día Dios los iba a juzgar. Así como Dios juzgó a su pueblo escogido, Dios un día iba a juzgar a esas personas y hoy en día estos apóstatas, aquellas personas que enseñan toda falsedad en contra de Dios y de su palabra, un día Dios los va a juzgar si no se arrepienten, si no buscan de Dios. El segundo ejemplo que pone Judas en este versículo, en esta sección, lo encontramos en el versículo 6. Y Judas habla ahora no solamente de su pueblo escogido, sino va más atrás en la historia de la humanidad o de la creación. Judas habla incluso de los ángeles. Los ángeles caídos es el segundo ejemplo. Y miren lo que dice el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Desafortunadamente no tenemos mucha información en detalle sobre la creación de los ángeles y la caída de Lucifer. Sin embargo, tenemos bastante información, aunque no todas las que quisiéramos tener, sobre todo aquellos que somos estudiosos de la Biblia, nos gustaría saber un poco más. Muchos creen que Isaías 14, versículos del 12 al 15 y también Ezequiel capítulo 28, los versículos del 11 al 19, describen la caída de Lucifer, el más importante de todos los ángeles en algún momento. Apocalipsis 2:4 sugiere que tal vez 1/3 de los ángeles cayeron con Lucifer. Es decir, cuando Lucifer se rebela en contra de Dios y crea esta revolución espiritual, pudiéramos decir, 1/3 de los ángeles fueron tras él, se unieron a él. Ahora, ¿dónde están el demonio? ¿Dónde están los demonios? ¿Dónde está Satanás en estos momentos? Según 1 de Pedro 5:8 dice que anda como un león rugiente. Es decir, Satanás y un ejército de sus demonios están libres y actuando momentáneamente en este mundo.
Pero algunos de ellos, según segunda de Pedro, se confinaron en el Tártaro. Usted dirá, ¿y eso dónde queda? ¿En qué parte de Hialeah queda eso? No, esto no es en Hialeah. Es una sección especial que hay en el infierno donde están encadenados estos demonios o estos ángeles caídos, y allí en cadenas están esperando el juicio final. ¿Qué es lo que dice segunda de Pedro? Segunda de Pedro 2:4 dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, en griego al Tártaro, y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. También Judas en este versículo 6 dice, sino que los arrojó, hablando de los ángeles caídos, al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde está preservado para el juicio, para el día del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el juicio del día del Señor. Mis hermanos, iglesia, cuando el Señor regrese por su iglesia, en la segunda venida, después de su segunda venida, Jesús va a establecer su reino milenial. Por esos 1000 años Satanás será atado. Va a estar atado Satanás y los demonios Satanás junto con el resto de los demonios. Y al final van a ser sacados de este Tártaros y van a ser lanzados en el lago de fuego, como dijo nuestro Señor Jesús, que es un lugar que está preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, algunos teólogos, estudiantes de la Biblia, creen que Judas, cuando hace esta referencia a los ángeles, no se refiere a la revuelta que ocurrió en el cielo, sino más bien a una invasión que hay en la tierra. Y mis hermanos, a mí me hubiera gustado tener más tiempo para entrar en detalle en esto. Sin embargo, por cuestión de tiempo, les quiero hablar acerca de lo que muchas personas creen. Yo también creo a que se refería Judas en este versículo 6, hablando de que Dios había juzgado a los ángeles caídos. Judas está haciendo una referencia a Génesis 6 del 1 al 4, donde el pasaje dice que los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran atractivas y tomaron como esposas a las que eligieron. Debido a esta unión, según nos dice Génesis, se produjo una raza de gigantes, los nefelinos. Ahora, en este aspecto, y estoy seguro que a lo mejor algunos que han estudiado un poco la Biblia ya saben para dónde voy. Hay dos grandes corrientes de pensamiento, dos ideas grandes, dos interpretaciones. Yo se las quiero mostrar a ustedes en el día de hoy y les quiero exhortar a que hagan más estudios y usted saque sus propias conclusiones, pero quiero ser ecuánime y quiero ser correcto a la hora de presentarles las dos. Hay una opción o hay un pensamiento, hay una interpretación que estos hijos de los hombres fueron los descendientes de Set. ¿Quién era Set? Set era el tercer hijo de Adán y Eva. Y los que creen esto dicen que los hijos piadosos de Set, es decir, que los hijos de Dios comenzaron a mezclarse con las hijas impías de Caín, lo que dice Génesis, las hijas de los hombres, resultando que el pecado se degradaba más y más y más. La expresión hijo de Dios solamente aparece en otra ocasión en Job, cuando dicen que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, cuando empiezan a hablar acerca de Job. Aparece en Job 1, 6, 2, versículo 1 y en el capítulo 38, versículo 7. Y según los que creen en esta teoría, dicen que los hijos de Dios es un título no son para los ángeles, sino para los ángeles caídos. Muchas personas también piensan que el Espíritu Santo no llamaría, cuando estaba inspirando a los escritores de la Biblia, no llamarían a estos ángeles rebeldes hijos de Dios. Es decir, que el término hijo de Dios no debería ser para los ángeles caídos. Según Mateo 22:30, el Señor Jesús nos dice que los ángeles no tienen género, es decir, que no se casan o se reproducen. Según Génesis 6, el diluvio vino por culpa del hombre. Dios, dice la Biblia, Dios vio la maldad del hombre y se quejó de haber hecho al hombre. No es que se quejó de los ángeles, no es que Dios vio a esos ángeles que cayeron y empezaron a mezclarse con las mujeres y debido a ello es que Dios hizo que el diluvio ocurriera. Según estas personas dicen que la razón fue porque el hombre
pecó, el hombre estaba pecando. Después del diluvio vemos también otra línea de gigantes. Vemos que la línea de gigantes desapareció antes cuando llegó el diluvio. Y después vemos como más gigantes como Goliat. Recuerdan la historia de Goliat y David. Hubo más gigantes en la tierra. ¿Significa esto que hubo otra invasión? Según lo que otras personas dicen, la Biblia para nada tiene registro de eso. Algunas personas creen que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Otra escuela de pensamiento o otra teoría es que los hijos de Dios fueron ángeles caídos y es por eso que Dios envió el diluvio. Según estas personas, este título, como aparece en Job, se refieren a estos ángeles caídos y ellos creen que estos ángeles no es que se convirtieron en personas humanas, sino que poseyeron cuerpos humanos masculinos para procrear. Y si bien los ángeles son seres espirituales, como nos dice Hebreos 1:14, pueden aparecer en forma humana y física, como vemos en Marcos 16:5. Un ejemplo bien claro es cuando aquellos dos ángeles aparecen a Lot en Sodoma y Gomorra. Vemos cómo estos hombres ángeles tomaron forma humana y física. Es posible, los que creen esta teoría, que los ángeles fueron capaces de tomar forma humana, incluso hasta el punto de replicar la sexualidad humana y posiblemente incluso la reproducción. Ahora, de toda esta teoría sale una gran pregunta: ¿por qué los ángeles caídos no hacen esto más a menudo? Bueno, la respuesta para estas personas parece que Dios, a la hora de encarcelar a estas personas, como Judas habla, tal parece ser que lo hizo para que los demás demonios, ángeles caídos, no hicieran lo mismo. Yo sé que esto puede ser un poco confuso para algunas personas y si esto está creando preguntas e inquietud en tu vida en estos momentos, muy bien. Eso significa que te animo para que busques más e indagues más acerca de este tema, el cual no podemos tratar completamente en el día de hoy, pero es parte de nuestra enseñanza. Mis hermanos, a pesar de cualquier interpretación que tú tengas, quiero que tengas la lección principal y es que los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron castigados por su rebelión. Israel se rebeló en contra de Dios, los ángeles lo hicieron y los dos recibieron el castigo por desertar la fe, por desertar la voluntad y la palabra de Dios. El tercer punto, bien rapidito, que nos habla Judas es Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 7, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ambas cartas, segunda de Pedro, Judas, vemos cómo Dios usa estas ciudades como ejemplo para avisar a los impíos de que Dios va a juzgar el pecado. La historia que encontramos de Sodoma y Gomorra la encontramos en el libro de Génesis y cuenta, como dije anteriormente, cuando estos ángeles fueron a visitar a Lot, el sobrino de Abraham. Los ángeles querían avisarle a Lot de que ya Dios iba a juzgar aquella ciudad y les había pedido o le iba a pedir a Lot que saliera de la ciudad para que no fueran parte de este juicio. A la vez que estos ángeles llegaron a la casa de Job, dice la Biblia, dice la historia bíblica, que los hombres de la ciudad llegaron a casa de Lot, tocaron la puerta y pidieron acostarse con aquellos ángeles de Dios, aunque ellos no sabían a lo mejor que eran ángeles, pero esa era la depravación que existía en ese momento en la ciudad. Cuando nosotros leemos Génesis, segunda de Pedro y Judas, y cuando tú combinas las descripciones, descubrimos que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra y de las ciudades alrededor eran personas impías, eran personas inmundas, eran personas malvadas, eran personas injustas, eran personas orgullosas, eran personas de una gran inmoralidad sexual. Y mi hermano Judas lo que nos está diciendo es que ese tipo de personas Dios las va a juzgar si no se arrepienten. La Biblia dice que ellos estos pecados no los cometían ocasionalmente. Dice en este versículo que iban en pos de estos vicios. La versión Dios habla hoy dice que ellos se dejaban llevar por vicios en contra de su naturaleza. En otras palabras, ellos se complacían en estos pecados.
en el original, en el griego original, cuando Judas está escribiendo esta sección, este versículo, el verbo que él usa está en un tiempo intensivo. Por lo que significa es que no es que estas personas hacían esto de vez en cuando, sino que esta era su forma de vida. Su forma de vida. Para concluir, la historia en el día de hoy, la lección en el día de hoy nos deja varios puntos a considerar. El pecado de Israel fue su incredulidad. El pecado de los ángeles fue la rebelión en contra de la autoridad divina. El pecado de Sodoma y Gomorra estaba en las pasiones desordenadas. ¿Y por qué Judas dice esto? ¿Por qué después de hablar del ejército del Señor, después de hablar de los enemigos, los apóstatas, por qué Judas pone estos ejemplos? ¿Por qué? Porque la incredulidad, la rebelión en contra de la autoridad divina y las pasiones desordenadas, las inmoralidades sexuales, cualquiera que éstas sean, eran pecados característicos de los apóstatas. Básicamente Judas está diciendo, de la misma forma que Dios juzgó a esta gente por estas cualidades, por estos pecados, ustedes van a ser juzgados porque ustedes tienen el mismo patrón. Ustedes son incrédulos. Ustedes son personas que van en contra de la autoridad divina, en contra de la palabra de Dios. Ustedes practican inmoralidades. Iglesia, como conclusión, somos el ejército de Dios. Necesitamos estar alerta porque el enemigo está entre nosotros. Aunque estamos viendo más y más enseñanzas a lo mejor venir a nuestros días, mientras tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Como dije la semana pasada, necesitamos conocer más la palabra de Dios y tener el coraje para defenderla. Tenemos que contender por nuestra fe, porque Dios va a juzgar un día a estos apóstatas. A lo mejor algunos de estos apóstoles son personas que tú conoces. A lo mejor son personas por la cual tú has crecido. Puede que sea hasta algún familiar, un amigo dentro de la iglesia. Mis hermanos, nuestra actitud es predicar el evangelio. Nuestra actitud es defender la palabra de Dios y llevar el mensaje de Cristo a estas personas para que un día se arrepientan de estas falsas creencias. ¿Por qué? Porque un día Dios los va a juzgar. Dios no va a dar por inocente al culpable. Dice Warren Wiersbe, un teólogo como he mencionado anteriormente, él dice que cada iglesia local debe ser un instituto bíblico. Nosotros tenemos como iglesia que enseñar la palabra de Dios. Y cada cristiano debe ser un estudiante bíblico, es decir, debe ser un teólogo. No nos podemos conformar con un merenguito. La palabra de Dios o el mensaje que damos no puede ser un merenguito, no puede ser un dulce, tiene que ser sustancia, tiene que ser buen alimento. Dice Warren Wiersbe, el púlpito debe declarar la verdad, así como denunciar el error. Estamos llamados a contender por la fe, estamos llamados a predicar el evangelio, a predicar la verdad. Mientras tanto, nos queda velar y orar y mantenernos alerta. Espero que el estudio de hoy haya sido de bendición para tu vida. Puede que los haya bombardeado con muchas informaciones, pero mi objetivo es que usted tenga más preguntas que respuestas, para que así tú tengas el deseo de abundar más en la palabra de Dios y buscar más de su palabra y buscar más de esa enseñanza que Él nos brinda en su palabra. Como dije anteriormente, hasta aquí va a ser el estudio de hoy. Espero verles la semana que viene a las 7 de la noche a través de YouTube y Facebook Live. Mis hermanos, estemos preparados en lo que continuaremos estudiando esta serie basada en el libro de Judas. Estén alerta. Dios les bendiga. Nos vemos.